Una vez más a todos, buenas tardes y Dios los bendiga. Hoy, Dios mediante, vamos a concluir el capítulo 7 y abordaremos la mitad del capítulo 8 con la ayuda de Dios. El tema son las plagas del agua en sangre. Vamos a ver las ranas y los piojos con la ayuda de Dios. Estamos en el capítulo 7 del libro del Éxodo que estamos estudiando. Las plagas, según el capítulo anterior, tenían un propósito, un significado moral y espiritual. ¿Y de qué forma Dios envió las plagas y el orden que las envió fue de manera divina? Encontramos en el capítulo anterior que fueron enviadas plagas por secciones. Las primeras 3 fueron enviadas, pero antes de las 2 y la 3 hubo una previa advertencia. Después llegaron las plagas de manera contundente. Las siguientes 3 plagas igual hubo una advertencia y luego fueron enviadas. Encontramos también que cada 2 plagas Dios advierte y después juzgó, es decir, siempre Dios avisa y luego juzga. Se lo aplicó a Faraón y lo aplica a nuestras vidas. Dios jamás enviará un juicio a una vida, a una familia, sin antes advertirle. Al ver convertidas las aguas en sangre, los egipcios estaban siendo humillados, porque ellos tenían un dios, y su dios era el dios Api, con H al principio, Api. Según la mitología o según la historia egipcia, ellos tenían 3 dioses que representaban el río Nilo. Número 1, la diosa Api, que supuestamente era la diosa que cuidaba el río. También tenía el Nilo otra diosa que se llamaba Isis, y tenía un guardián que se llamaba Num, J-N-U-M. Encontramos entonces que el río Nilo tenía 3 dioses, Api, Isis y Num, con J al principio. Cuando Moisés convierte el agua en sangre, la primera pregunta que vino a los egipcios fue: ¿dónde están nuestros dioses y el guardián que cuida nuestro río? El significado de esta plaga la encontramos en la Biblia. Recordemos que el agua en la Biblia es representada por la palabra de Dios. No lo busque, pero Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Efesios 5:26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si el agua simboliza la palabra de Dios en la Biblia, y esa agua se convierte en sangre, nos lleva a entender el significado de la plaga que fue enviada a Egipto. Y el significado a esa plaga la encontramos en 2 Corintios 5:16. Segunda a los Corintios, déjeme buscar rápidamente. Segunda a los Corintios 2, 15 y 16 es la cita. Vamos a entender por qué y qué representaba esa plaga de convertir el agua en sangre. Ponga atención. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Ponga atención en el versículo 16. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. La palabra de Dios, que es representada por el agua, cuando la palabra de Dios es predicada y el corazón del hombre la recibe con actitud y prontitud, produce vida. Amén. Pero cuando la palabra de Dios es predicada y la persona que la escucha no la pone por práctica, produce muerte espiritual.
No sé si logra entenderlo. Ponga su vista, segundo a los Corintios 2:16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte. La palabra de Dios tiene un propósito y es dar vida. Cuando la persona la escucha y la pone por práctica, correrán de su interior ríos de agua viva. Pero cuando esa palabra del evangelio es predicada y es rechazada porque no se obedece, produce juicio y muerte espiritual. Por eso en el pasaje que encontramos en Éxodo, encontramos de que esa agua que debía de producir vida en los egipcios produjo muerte porque ellos rechazaron el mensaje de parte de Dios. Cuando una persona escucha la palabra de Dios y la rechaza, hermanos, es un juicio muy grande de parte de Dios. Tenemos ejemplos de aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y la rechazaron. Entre ellos, Faraón, el rey Agripa, Herodes, que tuvieron la bendición de escuchar del evangelio, pero al final cerraron su corazón. Vamos a regresar a Éxodo 7, versículo 19. Usted me alcanza. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Ahora, esto que encontramos en el versículo 19 fue un milagro, por decirlo así, que también lo hicieron los hechiceros del faraón. No sé si usted tuvo la atención de leer el capítulo. Debía o debe de hacerlo. Versículo 22. Ponga mucha atención. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Es decir, también convirtieron el agua en sangre. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora, surge una pregunta. ¿De dónde sacaron el agua los hechiceros de Faraón? Si el agua ya estaba convertida en sangre según el texto 19. ¿Sí logra verlo? Supuestamente Moisés le dijo a Aarón que extendiera la vara y todas las aguas de Egipto se convirtieron en sangre, hasta los estanques, dice el versículo 19. La pregunta que surge en el 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Pregunta: ¿de dónde sacaron el agua? Todo está en la Biblia. Versículo 24 está la respuesta. Si el versículo 19 nos dice que hicieron y que repitieron el milagro los hechiceros, versículo 24 dice: y en todo Egipto hicieron ¿qué? Alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. De allí sacaron el agua los hechiceros para convertirla en sangre. Ahora surge otra pregunta, y yo invito a la iglesia que también lea en su casa estos pasajes de la Biblia, porque usted debe tener una respuesta para ello. Ahora, estos hechiceros, pudieron hacer el milagro de convertir el agua en sangre. El asunto es, ¿por qué no convirtieron la sangre en agua? Si ellos pudieron repetir el milagro de convertir el agua en sangre y lo hicieron frente a Faraón, ¿por qué no hicieron lo inverso? Convertir la sangre en agua. La respuesta a esa pregunta, hermanos, es porque Satanás tiene un poder limitado. Satanás tiene un poder limitado y el único que tiene poder por encima de todas las cosas es nuestro Dios. Y eso debe de producir paz en el corazón del cristiano. Cuando Faraón le pide a Moisés que quite
La sangre del río, Dios pudo revertir la sangre a agua, pero Satanás no pudo hacerlo. El mensaje que encontramos ahí es de que nuestro Dios es más poderoso que Satanás. Usted está seguro en las manos de Dios. Y no importa cualquier poder demoníaco que exista, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Encontramos una segunda plaga en el capítulo 8, del versículo 1 al versículo 15. La segunda plaga fueron las ranas. No podemos leer todo, pero aparece del versículo 1 al versículo 15 y encontramos que después de la plaga del agua en sangre, según el texto 25 del capítulo 7 del Éxodo, pasaron 7 días. Ponga atención en Éxodo 7:25. Y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió, ¿qué dice, hermanos? Es decir, el 7 representa perfección. 7 son los colores del arco iris. 7 son las notas musicales. 7 son los espíritus de Dios que representan al Espíritu Santo. 7 son las trompetas de Apocalipsis. 7 son los juicios y 7 son las iglesias que encontramos en Apocalipsis. Es decir, esos 7 días representaban para Faraón y para Egipto un tiempo para arrepentirse, pero no quisieron. Y esto nos enseña a Dios: antes del juicio hay misericordia, para que el hombre se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Nunca vendrá a tu vida de Dios un juicio sin previa advertencia. Ahora, en el tiempo o aún en la actualidad, Egipto o el faraón tenía una diosa que se llamaba Hekt, H-E-Q-T. Y esta diosa era una diosa con cara de rana. Dice los primeros versículos del capítulo 8, para entender un poquito. Voy a leer Éxodo 8, del 1 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile a Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si usted pone atención, en la plaga 1 y en la plaga 2 va Moisés y enfrenta a Faraón. En la de los piojos ya no lo enfrenta, llega la plaga como juicio de manera repentina. Versículo 2. Si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirá y entrará en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesanas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Ranas por todas partes. Ahora, la diosa que le comentaba, Hekt, era la diosa de la fertilidad. Cuando una mujer iba a dar a luz, se encomendaba a esta diosa de la rana para que le diera la fuerza para procrear y tener un hijo fuerte y vigoroso. Es decir, las ranas representaban la vida de los recién nacidos en Egipto. Ahora, eso es en cuanto al tema de la plaga. Pero vamos a ver un poco más y entender qué representan las ranas en la Biblia. Solamente en 2 ocasiones se habla de las ranas en la Biblia. Esta en Éxodo capítulo 7, versículo 8, del 1 al 15, y en Apocalipsis 16, 13, que le pido que me acompañe a buscar. En ningún otro lugar va a encontrar el tema de las ranas, solamente en 2 lugares. Y no sé cuántos de ustedes tienen por ahí en su casa ranas en macetas o en algunas cosas. Cuando yo leía esto me estremecía. Busquen su Biblia, Apocalipsis 16, 13. Estamos en el periodo de la gran tribulación, la segunda mitad. Y dice versículo 13, ¿ya lo tiene? Apocalipsis 16.
Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, ¿a manera de qué? De ranas. La Trinidad, por decirlo así, satánica, la bestia, el anticristo y el falso profeta reunidos, y de su boca expulsaban ¿qué? Ranas. A veces las pintan muy bonito, pero según en la Biblia dice que estos tres, el dragón, la bestia y el falso profeta, expulsaban de sus bocas espíritus inmundos como ranas. Encontramos en este pasaje, hermanos, un mensaje profundo. Versículo 14 de Apocalipsis 16. Pues son espíritus, ¿me ayuda a leer? Hasta ahí. Las ranas, según la Biblia, son espíritus de demonios. Por un lado, Egipto los tenía como la diosa de la fertilidad para procrear. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Encontramos que tanto el anticristo como el falso profeta y la bestia estaban poseídos por cientos de espíritus demoníacos a maneras de ranas. Ahora, esto es fuerte, hermanos, porque el versículo que sigue, el 16 de Apocalipsis 16, Apocalipsis 16, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama ¿cómo? Ahora pregunta, ¿quién los reunió y a quién reunió? Los espíritus demoníacos de las ranas reunieron a todas las naciones en este lugar de Armagedón con un propósito. ¿Y sabe cuál es? Guerra. La tercera guerra mundial será la de Armagedón. Y será impulsada o motivada por espíritus demoníacos representados por ranas. Y fueron reunidos, dice el texto 16, todos estos espíritus en ese lugar de Armagedón, porque los espíritus tienen como final que haya una guerra en contra de Israel, y es ahí donde va a ser la última guerra mundial. De acuerdo a la Biblia, las ranas están relacionadas con demonios y espíritus del mal. Puede creer, puede rechazarlo, ese ya es un punto de vista de usted. Éxodo 8:7. De acuerdo a la Biblia, encontramos que los hechiceros solamente pudieron repetir la primer plaga. ¿Cuál fue? Convertir el agua en sangre. A partir de la segunda plaga, hasta ahí les llegó su poder a ellos. Ya no pudieron hacer nada más. La primera y la segunda, perdón. Dice Éxodo 8:7, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Y aquí encontramos entonces que repite solamente la primera y segunda plaga, pero con las ranas ya no pueden quitarlas. Versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Ya no le pidió a los hechiceros que quitaran las ranas porque no podían quitarlas. Faraón no llamó a sus hechiceros para quitar las ranas, sino llamó a Moisés y a Aarón. Y Faraón se dio cuenta que los hechiceros podían solamente hacer ciertos milagros, pero no todos. El poder total es de nuestro Dios, hermanos. Versículo 16, encontramos la tercera plaga. Esta plaga ya no hubo advertencia, fue directa y contundente. Versículo 16 de Éxodo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea al polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Ya no hubo advertencia para Faraón.
¿Sí logra verlo? Fue directo. Ahora, para Egipto y para el faraón, la tierra representaba vida. Ellos tenían un dios que se llamaba Set. S-E-T. Set. Para los egipcios, su dios de la tierra era Set, así como el que reemplazó a Caín, Set. Los egipcios eran gente muy pulcra. Si usted logra ver, ellos tienden mucho a rasurarse la cabeza. La razón es porque ellos cuidan mucho su higiene y tienen temor de que algún bicho pueda venir a su cabeza y pueda hacerles daño. Ellos se rasuran mucho y es por su higiene. Ellos cuidaban mucho esa parte y tenían su dios Set y constantemente le alababan y lo exaltaban porque de ahí venía para comer de la tierra. Y esta plaga confrontó a ese dios, porque según el texto dice: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos. Es decir, los piojos salieron de la tierra. Versículo 17. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y esto fue confrontante para Faraón, hermanos, y devastador. 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. ¿Me ayuda a leer? Hasta ahí. Iglesia de Dios, Satanás y los demonios no tienen el poder que tiene nuestro Dios. Usted lo que debe de hacer cada vez que se levanta en la mañana es encomendarse a Dios, y ese Dios el cual hemos creído guardará de nosotros, y no importa qué demonio esté enfrente, si Dios está con nosotros, Él nos guardará y nos cuidará, hermanos. No tenga miedo ni corra de ningún lugar, porque Dios es más fuerte que el enemigo, hermanos. Los hechiceros quisieron hacer lo mismo, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias, y esto fue un rechazo y un repudio total para los egipcios. Por todos lados la tierra se llenó de este tipo de insectos. Versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: ¿qué, hermanos? Dedo de Dios es este. Esa frase se habla en la Biblia porque hace referencia a la autoridad de Dios por encima de cualquier poder, hermanos. Mas el corazón de Faraón, ¿qué pasó, hermanos? Se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Las plagas tienen un propósito, hermanos, y es de que el hombre revise su vida moral y su vida espiritual. Cada plaga que vino en contra de Egipto y del faraón fue un juicio de Dios para que revisara su vida moral y su vida espiritual. Cerramos con esto. En la actualidad vemos muchos acontecimientos sobrenaturales, hermanos. Esos no son accidentes, tienen un propósito y un mensaje espiritual. Y es que el hombre en esta tierra revise cómo está viviendo su vida con su prójimo. Las inundaciones, asesinatos, son juicios de Dios para con el hombre en esta tierra. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida moral y con nuestra vida espiritual? Habrá gente que reconocerá que es un mensaje de los cielos y corregirá su vida, y habrá otros muchos que dirán: no pasa nada, y seguirán de mal en peor. Dios quiere que su iglesia y sus hijos revisemos constantemente cómo está nuestra vida moral y espiritualmente, hermanos.